Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales, una leyenda del sabor en Buenos Aires. Iniciando una nueva semana, una semana complicada, mañana martes 13. No te cases ni te embarques. No, mentira, pero no importa. Ni que te entreguen el diploma tampoco. No, sí, eso sí, hay que aprovechar, hay que agarrar todo, no desperdiciar nada. Con lo que cuesta hoy en día lograr un diploma, hay que agarrarlo. No hay que despreciarlo. Para nada. Hay mucha gente que lo desprecia igualmente, pero capaz que lo entendió demasiado. Es importante, y sobre todo para dárselo a los viejos, para que lo pongan en la pared y se sientan contentos y realizados, aunque vos no les lleves el apunte. No, a mí me interesa, a mí me gustan los diplomas, pero bueno. ¿Cómo te fue el fin de semana, Carbone? Bien, tranquilo. ¿Hiciste algo? ¿Viste alguna película? No, salí con los nietos como corresponde, a sacarlos a que se diviertan. A pastorear un poquito. A pastorear un poquito. ¿Vos qué hiciste, Chini? Yo la verdad que tranqui, estuvo... Ahí está, ahora entré al éter. Estás al aire. Ahora entré al éter. Nada, dando un par de vueltas con un amigo de La Quiaca que vino el finde, está laburando allá en la aduana. Mirá dónde terminó. De Chubut a La Quiaca. De Chubut a La Quiaca. Todo el ancho del país. Así que nada, saliendo un poco, recorriendo la capital y bueno, gastando mucho. ¿Vino a pasear o lo trasladaron acá? No, vino a pasear, a hacer un par de papeles burocráticos. No creo que se traslade. Creo que tiene que estar unos meses más, por lo menos un año y medio, hasta poder pedir el traslado, porque es una cosa media jerárquica esa. Sí, según la categoría. Claro. Mira vos. Pero bien. Bueno, estamos acá el señor conductor estrella Diego Carbone, Mauricio Chini, Juan Pablo Manrique que les habla, el señor Gerardo en operación. Y del otro lado del teléfono, ¿quién está, Carbone? Y seguramente está el señor Roberto Manrique, el querido compañero y amigo. Roberto, ¿estás allí? Piedra libre para todos mis compañeros. Sí, estoy acá firme y con muchas ganas de volver a trabajar con todo, porque esta baja de temperatura nos levanta el ánimo, ¿viste? Sí. Eso de estar con 30 y pico en el lomo cansa, que gasta. Esto está muy lindo. Y claro, y para los hombres de edad, como nosotros, el otoño es como una primavera. Por lo tanto, vamos a empezar con todos los bríos que nos quedan para seguir trabajando. Hoy voy a hablar, para dar un poco de cierre al tema, porque cuando ustedes perciben que le dan manejan todos los medios los temas indigenismo, colonialismo, feminismo, etcétera, etcétera, es porque están tapando algo mucho más grosso. Entonces, si bien la repercusión del acto a favor de los derechos femeninos, conculcados por acciones violentas en crecimiento en todo el país, sumado esto a la desigualdad en los pagos en tareas similares en desmedro de su dignidad y el tema del aborto, fueron argumentos sólidos que sirvieron para la expresión masiva de amplios sectores de mujeres y hombres en busca de justicia. Ahora los legisladores son los que tienen la palabra, si aprueban o no la legalidad del aborto y las demás cuestiones. Voy a ser lo más objetivo posible. Más allá de estas posibles soluciones, la Iglesia, por su doctrina, se opone a esta legalización. Y si bien la Iglesia de hoy corta por los pobres y lo hace diariamente con sus curas de los trabajadores, en este caso es irreductible. Y será cuestión de conciencia de cada ciudadano si acepta o no el veredicto final. Pero permítanme una reflexión. Digamos que no hay que esconderse atrás de las grandes exclamaciones. Hay que ser uno mismo, porque si no, no exististe. Nadie inteligente
pone el caballo detrás del carro. Y esta polémica desatada esconde otro intento de dividir aún más el pensamiento de la sociedad argentina, politizando este problema como el que está en contra del aborto legal es facho, retrógrado, populista, nacionalista y cualquier otro epíteto que defienda a nuestra historia, a la tradición cultural de un pueblo y sus verdaderas urgencias, tapando con esta polémica el verdadero flagelo que impulsa a las mujeres a abortar, que es el miedo a estar desprotegidas, criticadas y posteriormente abandonadas a su suerte, con un bebé al que no sabe cómo va a criar, con qué medios, ni qué tipo de sociedad le espera a ese chico que trae al mundo. Para evitar un aborto que ninguna mujer sensible aplaude interiormente, lo primero que hay que legislar es la protección de la embarazada de cualquier clase social y el cuidado de su embarazo hasta su nacimiento, y posteriormente garantizar hasta los 5 años de vida manutención a los dos y capacitación laboral para la madre, para que asuma la manutención posterior. Si con estas seguridades la embarazada reciente desea abortar, no debe ser penada por la ley. Con su conciencia será suficiente. En los países más evolucionados, nórdicos por supuesto, estas premisas ya existen, y los abortos descendieron en un 70%. Y los niños, cuidados por el Estado, en el caso de rechazo de la madre biológica, serán adoptados por miles de mujeres que están esperando hace años para tener un bebé y que están impedidas de hacerlo por su situación biológica. La argumentación del feminismo, que con mi cuerpo hago lo que quiero y cuantas veces se me ocurra, choca no solo con los que opinan que un embrión es otro individuo y las acusan de asesinato o con los religiosos que por su dogma rechazan esta legislación. De todas maneras, es una cuestión de conciencia, salvo cuando feminismo, machismo, indigenismo son fogoneados por el liberalismo mundial y nacional para tapar el verdadero problema, que es la falta de respeto a la vida de todos los ciudadanos, con políticas de hambre, de desocupación, de represión y de abandono de las obligaciones del Estado de salvaguardar los bienes y la vida de los ciudadanos. Contemplada tanto en la Constitución de 1853 como en la reforma inmensa y hermosa de 1949, cuando en esta Constitución habla de la familia como bien supremo de una sociedad solidaria. Repito, en la Constitución de 49 se habla de la familia, no del individuo, como bien supremo de una sociedad solidaria, no individualista, cínica e hipócrita, como desgraciadamente sufrimos los viejos y los jóvenes de hoy, ante ese modelo de explotación y abandono de obligaciones morales de los que detentan el poder. Digamos que el problema argentino es cultural, es político. Lo retrógrado, para todos los jóvenes que piensan, no, hasta este viejo hablando... No, lo retrógrado no es lo antiguo, los griegos no son tontos. Es lo erróneo y su aplicación sistemática que hoy sufrimos. Y la lucha no es aborto sí o aborto no, es una patria y un pueblo o una masa amorfa dirigida por internet o por los medios mejores pagos, sin identidad propia, como las viejas factorías que los ingleses, los holandeses y otros aprovechadores usaban para explotar a los pueblos, que al crecer y al tomar conciencia de su propia identidad, producían revolución para emanciparse. Con esto, el tema polémico, para mí, como analista de este programa, está cerrado. Tengo un par de temas atrasados que a partir de mañana los voy a pasar. Pero para mí este tema está cerrado. Un abrazo a todos y muchas gracias por permitirme expresar mi pensamiento. Está bien, ese es tu punto de vista. Yo no coincido en muchas cosas. Yo creo que no necesariamente tiene que ver. Yo creo que sí la utilización desde el gobierno. No tengo retorno. ¿No estás teniendo retorno, Gerardo? No escucho casi nada. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí. Bueno, yo creo que si bien tu opinión, como cualquier opinión, tiene validez, no sé si validez, sino creo que tiene que tener respeto de parte de tu palabra. Yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación. Si vos lo interpretás como que el reclamo del aborto de parte de la gente o de parte del pueblo feminista, como decís vos, pero no, de parte de las mujeres, el tema de la propia autonomía sobre su cuerpo, tapa otras cosas, para mí no. Lo que sí tapa otras cosas es cuando el Estado, en este momento, lo está utilizando para usarlo como caballito de batalla para no hablar de otros temas de fondo. Desde el Estado, no desde la gente. Eso es tema 1. Tema 2. Yo creo que con respecto a la valorización que hablas desde la conciencia, yo creo que eso depende de cada mujer, de cada persona. No me parece que
tengas por ahí una opinión válida porque vos no sos mujer. Y con respecto, si bien a lo otro que tiene que ver con la manutención desde el Estado, yo creo fervientemente que sí, es un modelo a imitar. Obviamente que hay muchísimas situaciones que tienen que ver con lo socioeconómico que podrían ser salvaguardadas si hubiera un plan sofisticado, real, de contención. No lo hay. Entonces, al no haberlo, y como no se vislumbra de acá a futuro un Estado que se encargue de estos temas, yo creo que las primeras medidas que hay que tomar tienen que ver con el reclamo popular. Ahora, si ese reclamo popular, una fuerza política o todas las fuerzas políticas lo utilizan para tapar el sol con un dedo, bueno, allá ellos, pero no al reclamo de la gente, que está bien clarito. Esa es mi opinión. Bueno, me parece perfecto que opine distinto, sos un tipo joven. No, soy un tipo, nomás. Bueno, hoy es un día muy especial en la Argentina, porque es el Día del Escudo Nacional, uno de esos símbolos que tenemos totalmente olvidados los argentinos. El escudo fue aceptado oficialmente el 12 de marzo de 1813 por la Asamblea General Constituyente de ese año. Se conservan los documentos emitidos por la Asamblea que dan testimonio de este decreto que aprobará su diseño, ya que se emplea el actual escudo tal como fue utilizado con anterioridad como escudo de armas en el Virreinato del Río de la Plata. El hecho de que Manuel Belgrano lo usara como símbolo central del gallardete de las tropas emancipadoras consagró el emblema y fue adoptado por pueblos y gobiernos como símbolo de la nacionalidad argentina antes que la Asamblea le diera su aprobación. La Asamblea del año 13 comisionó al diputado por San Luis, Agustín Donato, para que se encargara de la confección del sello con el que se iba a autenticar la documentación del gobierno. El grabado definitivo fue realizado por el orfebre Juan de Dios Rivera, quien se habría inspirado en un escudo usado por los jacobinos durante la Revolución Francesa. Han quedado en el gobierno de la Nación el decreto del 12 de marzo que fue firmado por Hipólito Vieites y Donato y que está guardado celosamente. Bajo llave. Al escudo lo consideramos muy poco realmente. Sí, es una de las cosas que uno a veces... Ya lo naturalizamos, digamos, no nos preguntamos ni de dónde viene. Ni de dónde viene, para nada. No, ni lo usamos. Para nada. Claro. Antes la escarapela traía el escudito en el medio, ahora no lo trae. Mire usted, vamos a escuchar el breve separador que nos anuncia qué es lo que viene en realidad 2018. Los números mueven el mundo. Las letras lo construyen. Lee y pensá. María Singla, editor de revista Kunz, te recomienda la lectura de la semana. Escuchala ahora en Realidad 2018. Y tenemos la presencia femenina, por supuesto. María, bienvenida. Hola, ¿cómo están, chicos? Tanto tiempo. ¿Cómo te fue en el curso? Muy bien. Bien, aprobamos todo, por supuesto. Vamos, arriba. Corresponde. Y las chicas dan el ejemplo. Siempre, obviamente, siempre. Alumna de Luna ahora, ¿a partir de cuándo? De la semana que viene, crítica de artes, allí vamos. Vamos, bien ahí, muy bien, muy bueno. Te vas a encontrar con mi prima Nina de Abramo, que capaz está un poquito más avanzada, pero con tu ritmo académico es posible que la alcances, te digo. No creo. Bueno, extrañamos bastante leer, estuvimos bastante burros esta semana sin saber qué leer. Sin novedades. Sin novedades. Y eso que tuvimos Feria del Libro en la calle Corrientes. Sí, La fue la noche- noche de las librerías, el sábado. Sí, No los puedo dejar solos, chicos. no nos ¿eh? podés dejar No, solo. una cantidad de gente impresionante, te digo. ¿Saliste en vos, la Carbone, a calle ver qué onda? Y sí, me quedan a 3 cuadras. Salió a pasear. Lo llevé a los chicos, además, lo cual me costó plata porque hubo que comprar libros. Pero bueno, no es gasto, es inversión en libros. No, pues yo Exactamente. ahí en eso gasto. Si me piden ir a ver otra cosa, no. Bueno, Mary, ¿qué podemos leer, o a quién, mejor dicho, podemos leer? Bueno, hoy es el natalicio de Jack Kerouac, que es uno de mis autores preferidos de toda la vida. Entonces, bueno, cualquier excusa para hablar de él, a mí me viene bien. Bueno, me parece muy Así bien. que bueno, vamos a hablar un poco de este autor norteamericano. Nació en 1922.
y es la figura más importante de lo que se llamó la generación Beat, que fue todo una corriente de autores de fines de los años 40 y años 50 en los Estados Unidos, que justamente tuvieron una propuesta muy interesante. Son los primeros brotes de la contracultura que después desembocó en todo lo que fue el hipismo. Fue como los La brotes posguerra, verdes. digamos. Bueno, acá estoy leyendo. Exactamente. Gracias, Chini. Acá estoy leyendo. Estoy leyendo la parte de atrás. El Digo, libro, está bien. Acá con la de atrás. una adolescencia golpeada. Hay ¿acaso? algunos autores que con leer la parte de atrás ya te conformás, no lees el libro. Pero estos autores como Sartre, como Bernard Shaw, te quedas prendado y te lees todos los libros. A mí me gusta mucho porque tiene, porque justamente sus principales referentes, que son Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs, tienen una propuesta muy interesante para el tiempo en el que escribieron, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, y antes de empezar la Guerra de Corea. O sea que fue el momento de paz en Estados Unidos, en los 5 años en los que la propuesta del sueño americano estaba a la mano de cada persona que se lo propusiera. Pero eso también me imagino que englobaba ciertas imposiciones que estos muchachos me parece que no querían abrazar. Exactamente, estaban los deberes de la familia, de un trabajo estable, de trabajar 40 años en el mismo trabajo, la hipoteca, Sí, no las cambia maneras, mucho. las reglas, No cambió mucho, la igual, ¿no? sociedad. Hay otras cosas, pero bueno, digamos que eso sigue subsistiendo. El eje del sueño americano. Claro. Exactamente, entonces lo que trae la generación Beat es un tipo de literatura inconformista con este sueño americano, que hablaba sobre la experimentación con las drogas, con el sexo, con el jazz, sobre todo con un estilo de jazz muy particular que se llamaba bebop, que es muy agitado, es muy movido. Meterse con la música de los negros era algo impensado para la década de los 50. Entonces realmente se estaban metiendo con la base de los fundamentos de la sociedad blanca y perfecta norteamericana. Claro, todavía estaba el proto-apartheid norteamericano, todavía Claro. Martin Luther King no había... Los negros eran malas palabras y el jazz estaba circunscripto a ciertos boliches en Estados Unidos, dentro de Harlem y en New Orleans. Claro. Exactamente, y estos autores lo que tenían es que tenían un apuro por vivir terrible. Sentía que cada momento de su vida era una experiencia, que no podían gastar un segundo de su vida formando una familia o mirando la televisión, que era un invento que estaba empezando a llegar lentamente. Todavía no era una cuestión masiva, pero empezaba a obnubilar a los primeros fanáticos. Entonces ellos creían que no podían gastar un minuto de sus vidas, y justamente Jack Kerouac lo que inventó fue lo que se llamó la prosa espontánea. Es esta prosa que imita la oralidad, donde no hay puntos. Dice que un verdadero escritor no debe restringirse por las reglas de la gramática, que uno se debe sentar sin una idea predeterminada de lo que quiere decir y simplemente dejar Que fluya. que fluya, exactamente. Entonces sus textos son súper dinámicos, no hay un punto en hojas y hojas, es muy cansador para escribir, para leer, me imagino que para escribir también. Obviamente hay algunas correcciones editoriales posteriores, pero el estilo de la prosa espontánea de Kerouac es dinámica y justamente está alimentada con un montón de experiencias fantásticas. La generación Beat tuvo una musa muy particular llamada Neal Cassidy. Era un tipo, la musa de la generación Beat era un tipo que no se quedaba quieto un segundo, que si se cansaba de un trabajo se iba, agarraba un auto y cruzaba el país solo, pedía para comer a las personas que se encontraba, y como era un tipo tan fascinante, lo acogían en todo el país, se recorrió el país, llegó hasta México con sus experiencias, y todos sus amigos lo seguían de lo fantástico que era. El libro que a mí más me gusta y es el más icónico de la generación Beat, lo escribió Kerouac entre el 46 y el 50, se publicó hasta el 57, se llamó On the Road, en el camino, que habla justamente cómo persiguió a Neal Cassidy, el personaje del libro es Dean Moriarty,
a través de todo Estados Unidos, del este al oeste y del oeste a México. Los primeros mochileros, hablando mal y pronto. Claro, Fueron- millennials. Todos esos autores fueron los progenitores de la futura generación hippie. Mira, acá Chini me va a ayudar. Les traje un pequeño fragmento de lo que es, para mí, la frase más interesante del libro, que está al principio y que cuenta cómo va a ser la experiencia de seguir a Dean Moriarty por el país a continuación. No hay nada más difícil que sentarse ante un papel vacío y tratar de llenarlo. Exactamente. Les leo. Y bailaban por las calles como trompos y yo arrastraba los pies detrás de ellos como lo hice toda la vida detrás de la gente que me interesa. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. Loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas. Pobre Chini lo torturé porque no hay un solo punto en todo. Ni una coma ni un punto. Sí, comas tiene, pero Y además todas metáforas. Exactamente, pero es un tipo que estaba fascinado por sus amigos, que tenían ideas interesantes, que no se conformaban con lo que le estaban poniendo enfrente, con lo que todos se conformaban, que después de la guerra, claro, ¿no? O sea, se entiende, la paz, la estabilidad de una familia para muchos puede resultar algo acogedor, pero para un inconformista no. Y más en plena adolescencia. O sea, es como... No era tan adolescente, ¿No? ¿Qué- no tanto. ¿Cuántos años tendría? Y 22 para el 42 ya tenía 20, 23, 25. Que en esa época, ahora los 30 son los nuevos 20, pero en esa época ya era todo un Sí, adulto. Ya Fuera era, de un aire. era un señor. Fuera- Porque a los 40 eras un anciano en esa época. Fuera del aire le pregunté a Mary, ¿a qué edad lo leíste vos? Me dice, a los 20, me rompió la cabeza. Le digo, che, si lo lees a los 30, ¿qué te pasa? Me dice, y los 30 son los nuevos 20, así que vamos a ver qué me pasa cuando lo lea. Claro. Es un pendiente que tengo. Además, yo. al escuchar el texto, te das cuenta que te lleva a que los puntos y las comas lo pones vos al leerlo. No hacen Exactamente. falta, no son necesarias, tácitamente están implícitos. Pero yo me imaginaba corriendo atrás de este grupo de amigos con el que él estaba fascinado, y no era casualidad. Allen Ginsberg era homosexual, estuvo varias temporadas en un psiquiátrico en los años 50 con toda la terapia del electroshock. Era muy complicado, tenía una cantidad de experiencias horribles, pero que sin embargo habían enriquecido su visión del mundo tan terriblemente que bueno, que sus poemas justamente son sublimes. Él es el autor de Howl, Grito, que es un poema muy largo también, que no tiene un solo punto, pero que bueno, su frase de apertura es muy conocida. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Wow. Y bueno, desde Edgar Allan Poe en adelante, todos. Exactamente. Y bueno, Kerouac murió a los 47 años Joven. de cirrosis. No era... Consecuente. Claro, sí, no es una sorpresa. Sin embargo, Ginsberg y Burroughs vivieron hasta los 80 años, 70 años. William Burroughs tuvo un pequeño incidente, como le dicen ahora, con una bala atravesando la cabeza de la mujer en Ah, México. Un accidente. Estaba... Estaba la- ilustrando la pistola en la cabeza de la mujer. Sí. en realidad a mí es como, a mí me saca un poquito de quicio esto, Sacate. Sacate. porque justamente en el 51 estaban huyendo con la mujer, que también era parte, Joan Bollman era parte del movimiento Beat y poetisa. Estaban huyendo de la policía por un asunto relacionado con la tenencia de drogas. Burroughs era el nieto de un dueño de una fábrica de lo que era una calculadora de los años 40, 50, entonces tenía mucha plata, se egresó de Harvard, entonces estaba huyendo de la policía con sus drogas de niño rico, con su esposa, con su segunda esposa, y estaban jugando a imitar la leyenda de Guillermo Tell. No. ¿Quién es Guillermo? Guillermo Tell Tell era un ser del medioevo que supuestamente le pusieron al hijo una manzana en la cabeza
y le obligaron a él que tirara con el arco y flecha a la manzana, pudiendo matar a su propio hijo para perdonarle la vida. ¿Y? Y atravesó la manzana. Pero más tarde en el tiempo, Pero es una leyenda. en el año 1951, y pasado de estupefacientes, el señor Burrow quiso jugar a lo mismo y... No le salió, claramente. No te puedo creer. Pero Qué las com- millonario falopero, boludo. No, pero Aburrido. la mujer también prestarse a ponerse la manzana en la cabeza y dejar que el otro tire. Yo ni loco. digamos que no tenemos la versión de Joan Bollman Claro. para saber si Sí. No efectivamente sabemos de estaban qué estaba. jugando a Guillermo Tell. A mí me parece un poco ridículo, No. pero esta gente... Bajo la presión de la droga, si vos decís que eran drogadictos, lo dice la historia, no lo decís vos, posiblemente lo hayan hecho. La realidad es que ni en México ni en Estados Unidos hubo demasiadas consecuencias para Burroughs Claro. en este sentido. Y hubo muchas mujeres poetisas también, parte de la generación Beat, que tampoco son reconocidas. Elise Cowen, por ejemplo, era una poetisa que fue novia de Allen Ginsberg antes de que saliera del closet, digamos, que fue perseguida por sus padres, que eran judíos conservadores, que no le gustaba sus relatos sobre una sexualidad abierta. Incluso salió con una mujer después de su relación con Allen Ginsberg. Sufrió una histerectomía a causa de un aborto mal realizado y se terminó suicidando, tirándose de la ventana de la casa que compartía con Allen Ginsberg y su amante Peter Orlovsky. Eran muy modernos. Se les adelantaron Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, pero ninguno de los dos se suicidó. Y los padres de esta chica decidieron quemar todos los textos que encontraron porque era una gente. vergüenza Qué para la familia y para la religión. Por suerte, un amigo, Leo Sklar, tenía muchos poemas que había intercambiado con ella de manera epistolar y los pudo publicar. Como para que quede algún testimonio de lo que fue su obra. Exactamente. Y además, lo que tiene la generación Beat es que es muy endogámica. En todos los poemas se refieren unos a otros. Es como un cuento en el que nosotros somos la generación Beat y yo escribo sobre Chini, y Chini escribe sobre Juan, y Juan escribe sobre Roberto, y Roberto sobre Diego. Es como que se quieren mucho entre ellos. Y Ginsberg, Burroughs y Kerouac son los que se consideran los fundadores, pero también había un centro en San Francisco, en la costa oeste de los Estados Mira. Unidos, donde Lawrence Ferlinghetti, que era un editor de San Francisco, abrió la librería City Lights, que a través de ella pudo publicar varios de los poemas, sobre todo de Allen Ginsberg, que después se hicieron famosos sus relatos de los poemas, sus lecturas en voz alta en la galería Six Gallery en San Francisco, y eso les dio un alcance nacional también, además que eran muy nómades, que estaban constantemente viajando de Nueva York a San Francisco, sobre todo. Esas son las ciudades que más recorren, si bien, ya te digo, incluso en el camino van a México. Bueno, la verdad que si nos ponemos viendo en perspectiva, sacándolo al amigo Burroughs, que ya no me cae bien porque no le creo nada del cuento de Guillermo Tell, sacando al amigo Burroughs, creo que es una generación muy interesante y que hubiera sido algo bastante novedoso haber Sí, estado no. por ahí. Y que aparte Vos decís tampoco que parece- erró a propósito. No, yo creo que está tapado, eso es un homicidio tapadísimo, de acá a la China, pero bueno. No, a ver, en algún momento el tipo dijo, yo no la maté, pero me parece que esto Apreté el gatillo, estábamos pero no jugando, la me maté. parece tomárselo como muy ligeramente. Sí, demasiado ligeramente. Raro. Y que los chicos de Harvard sigan asesinando gente a mí me molesta un poco. Totalmente. Bueno, Mary, la verdad que como siempre muy interesante, así que todos a leer a Kerouac y a la generación Beat y a leerlo a Burroughs también, pero haciendo esta salvaguarda que es muy factible que sea un femicida, pero Lo es. Lo es muy factible. Lo fue. Lo fue, claramente. Sí. Y bueno, y nos vamos con esto, con Kerouac en la cabeza y con el camino por enfrente, nos vamos a un pequeño corte comercial. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco
pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018. Los Inmortales. Una leyenda del sabor en Buenos Aires. Hoy en el gobierno de la ciudad se presentaba con Rodríguez Larreta y Garabano el decreto que va a permitir el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz y derrumbar con la piqueta la cárcel, hacer un parque y supuestamente viviendas sociales. Ajá. Eso se quiso hacer en el 2011. El gobierno de Cristina Kirchner querían llevarlo a 50 kilómetros de la ciudad de Mercedes, dentro del partido de Mercedes, y hacer ahí una cárcel. Le empezaron y en el 2016 habían hecho nada más que el 8%, pero la plata se fue igual. La cárcel de Devoto es el único establecimiento penitenciario funcionando dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires, porque la de La Cera fue destruida, se hizo una plaza, y la de Caseros está prácticamente a punto de ser totalmente derruida. La cárcel de Devoto está ubicada en las calles Bermúdez, Nogoyá, Aguadero y Pedro Lozano, en el barrio de Devoto, y se denomina Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, ex Unidad 2. Fue inaugurada en 1927 en terrenos donados por la familia Viciliá, que nació como prisión para contraventores y dependió de la Policía Federal. Durante los gobiernos dictatoriales, como la Revolución Fusiladora, después del golpe de Estado del 55, el exdictador Pedro Eugenio Aramburu tuvo detenido en esa cárcel a John William Cook y al sindicalista Armando Cabo, entre otros, encerrados por sus ideas políticas, claro, por supuesto. Después la Revolución Argentina, que fue un 25 de marzo del 73, día en que asumió la presidencia Héctor José Cámpora, se dio la aprobación de una amnistía amplia por los delitos cometidos por móviles políticos, sociales, gremiales y estudiantiles, y miles de manifestantes que habían participado de la asunción de Cámpora fueron al penal de Villa Devoto y liberaron a los presos políticos que la dictadura había encarcelado. Entre 30 y 50.000 hombres y mujeres, jóvenes, militantes peronistas, generaron un hecho histórico, la liberación de los presos políticos de la dictadura. El 14 de marzo del 78 se produjo el motín más trágico de la Argentina, llamado la masacre en el Pabellón Séptimo, o el motín de los colchones.
Entre 60 o 65 internos, según la fuente que tomes o el historiador, perdieron la vida por asfixia, quemaduras o fueron baleados. Y 85 resultaron heridos debido a la combustión generada por la quema de los colchones. Después, del 76 al 83, se convirtió en un centro de detención y tortura en el que, con ventanas cerradas, había montones de detenidos políticos que fueron asesinados dentro del establecimiento. Ahora se va a convertir en un predio, posiblemente una plaza, 65% para la plaza, el resto para casas sociales. Lo más probable es que sea un negocio inmobiliario y hagan unos edificios majestuosos. Factible. Los Inmortales se presenta Historias de ayer y de hoy. Los Inmortales, el sabor de Buenos Aires en todas sus sucursales. La base 746, Avenida Corrientes 1369, Paraná 1209, Mendoza 2330 y en Nordelta, Paseo de la Bahía, Bahía Grande. Carlos Dante Testori nació en el barrio de Boedo el 12 de marzo de 1906. Falleció el 28 de abril del 85. Se hizo famoso como Carlos Dante, sus dos nombres de pila. Fue uno de los hombres, de los cantores de la generación del 40. Empezó trabajando en los cabaret y dancing nocturnos, los bailes multitudinarios de los clubes, la radio, los discos, el gran vehículo de la época inmemorable de los años 40, y comenzó cantando en la orquesta de Anselmo Aieta. Fue cambiando de orquesta hasta que recaló finalmente en la de Alfredo de Ángelis, el Colorado, con el que estuvo 13 años. Y 10 años los dos animaron el Glostora Tango Club por Radio El Mundo. Se hizo solista, se separó después de 13 años y formó un dúo con Oscar La Roca que duró poquito porque ya estaba cansado y dejó la parte artística. Pero era un cantor de esos que deben cantar como se deben cantar los tangos. A media voz, sin estridencias, como decía Aníbal Troilo, los que gritan no son cantores, son verduleros. Al tango hay que cantarlo como barriendo. Carlitos Dante, uno de los grandes de la música nacional en el recuerdo, uno de los inmortales. Carlitos Dante. En cambio solamente era un trabajador, vivías entre el lujo en un regio palacio, ningún amor sincero podías tú sentir, tus autos y lacayos, tu oro y pedrería, tu seda, tus encas que te alejaron de mí. Presentó Los Inmortales, leyenda del sabor en Buenos Aires. Mas no éramos iguales y eso nos separaba, un mundo de distancia. Carlitos Dante con De Angelis en el bloque de Los Inmortales nos cantaba un hermoso tango, Brisa. Y hoy tenemos que recordar a un presidente, el primer presidente de la democracia después de la revolución del golpe de reorganización nacional. Hoy cumpliría años el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que nació el 12 de marzo de 1927. Nuestro recuerdo al primer presidente del regreso a la democracia después del golpe más sangriento que tuvo la Argentina. Qué grande el recuerdo de Carbone. Bueno, y viniendo un poco más a la actualidad, justamente cuando hoy Manrique arrancaba a hablar de los temas del día y queriendo hacer una especie de raconto, se habló de uno de los reclamos más importantes de la marcha del 8M, tuvo que ver con la equidad salarial entre hombres y mujeres. Y justamente la semana pasada, al principio de la semana pasada, hubo un diputado que realizó una presentación de un proyecto de ley que viene a salvaguardar esta diferencia. Y él es el señor diputado Martín Medina,
diputado nacional por Cambiemos. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, justo la semana pasada fue la movilización y vos también al principio habías presentado un proyecto que la verdad teníamos muchas ganas de que nos contaras al aire de qué trataba. Sí, el 2 de marzo presenté mi primer proyecto de ley como diputado nacional. Yo venía trabajando en la problemática de disparidad salarial entre hombres y mujeres, producto de mi cercanía al ministro Triaca, que en nuestras charlas siempre el tema y la preocupación estaba, y bueno, la historia personal de uno lo lleva también a trabajar esos temas. Y básicamente mi proyecto lo que propone es generar una herramienta para aquellos trabajadores que sienten o tienen alguna presunción de que están siendo liquidados mal sus salarios, que han sido puestos en una categoría distinta a la tarea que realizan, que tengan un mecanismo claro para poder reclamar ante esta situación. Hoy, más allá que la Constitución Nacional y la propia Ley de Contratos de Trabajo establecen y dejan en claro que no se puede pagar distinto por un mismo trabajo, muchas veces no tienen conocimiento los trabajadores del mecanismo para acceder a este reclamo. Y por otra parte también propongo crear un registro de empresas con paridad salarial. Tiene que ver esto porque muchas veces la presión social también hace mucho más efectivo de que todos cumplan con las normativas. Obviamente que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo en el día de hoy al Congreso es mucho más ambicioso y va en el mismo sentido. Podamos trabajar y debatir en el Congreso nueva legislación para achicar esta brecha que se inicia muchas veces cuando el empleador te registra mal en la categoría, intencional o de manera no intencionada lo realiza, pero después a lo largo de la carrera laboral siempre la mujer se ve afectada en una disparidad que se ve reflejada en el salario. Claro, totalmente. Esa es una problemática que justamente la marcha del 8M era el reclamo principal. ¿Por qué vos pensás que se da esta disparidad? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de generar una herramienta en la cual se puedan registrar las empresas que sí llevan adelante una política correcta con respecto a los salarios de los hombres y de las mujeres? A ver, la disparidad se da en un proceso de competitividad, ¿sí?, entre hombres y mujeres. Culturalmente nuestra sociedad ha construido que es la mujer la que tiene que realizar las tareas de la casa. Existe una situación que puede ser inicial, que es la discriminación del empleador de poner a una mujer en una categoría distinta a un hombre, ¿sí? Llamémosla operario A, operario B, que terminan haciendo la misma tarea, pero uno cobra unos mangos más que el otro. Ahora, a lo largo de la carrera laboral, y es lo que plantea más el proyecto del Poder Ejecutivo, existe un proceso de brecha, que después se transforma en una brecha muy amplia de disparidad en el salario, que tiene que ver con que la mujer, por el hecho de realizar y hacerse cargo de muchas veces de las tareas del hogar, no accede a realizar horas extras, no puede trabajar más horas o pierde el presentismo porque tiene que cuidar un día a los chicos, o no puede ir a capacitaciones porque tiene que ir a casa a hacer las tareas. Digo, ahí eso es una discusión, te diría, sociocultural nuestra, de que los hombres nos hagamos cargo un poco de la tarea y de la conformación de la familia. Esto tiene que ver con la cohesión familiar, con un mundo moderno que hombres y mujeres estamos en igualdad de condiciones y que hoy existe un trabajo para hombres y un trabajo para mujeres. Hoy la tecnología suplanta muchísimas veces eso, y también tiene que ver con la disparidad que, como dijo el presidente, ¿por qué los hombres solo tenemos 2 días para estar con nuestros hijos recién nacidos? Sí, es un cambio que hay que hacer de fondo. El Ministerio de Trabajo, ¿qué opina con respecto a estos cambios? A ver, el Ministerio de Trabajo estuvo en la elaboración del proyecto que envió el Poder Ejecutivo y realiza un trabajo muy fuerte. Digo, hoy se formalizó en el Ministerio de Trabajo una dirección de políticas de género, lo que no tiene que ver con protección a hombres o mujeres, tiene que ver con una política de equidad. La Argentina tiene que salir de discutir los extremos del feminismo o el machismo. Tiene que ver con una equidad, y que aparte que cuando logras equidad, logras una cohesión familiar, un formato nuevo de familias, donde te vuelvo a decir, que hombres
los hombres también nos hagamos cargo un poco de la construcción de la vida hogareña y que dejemos de la actitud esa que, bueno, ante que uno de los dos deje de trabajar, que trabaje el hombre y la mujer se quede en casa haciendo una tarea esencial que no es remunerada como son las tareas del hogar. Martín, buenas tardes, mi nombre es Mauricio. Te consulto Mauricio. sobre... Gracias. Tu postura frente al debate que dio vía libre el presidente para tratar el tema del aborto. ¿Qué postura tenés? ¿Qué opinión? Mira, ¿Cómo venís con eso? yo tomé una determinación y por respeto al debate, cuando en un tema tan sensible uno pone de antemano su posición, su opinión al respecto, y en la tarea que nosotros tenemos que, digamos, que es legislar, la despenalización depende de nuestro voto, se limita el debate, ¿sí? Se limita, se prejuzga lo que uno piensa, y creo que un tema tan complejo merece primero el respeto de todos y escuchar todas las voces. Y escuchar todas las voces con una amplitud que, te vuelvo a decir, que nuestro voto o nuestra opinión personal no lo limite. Yo tengo una opinión personal formada, ahora como legislador tengo que escuchar muchas voces para tomar una decisión y no tomarla a las apresuradas, y muchas veces las decisiones como legislador no tienen que ver con la convicción de uno, sino con la responsabilidad de lo que uno representa estando sentado en el Parlamento. Totalmente. Es muy complicado porque, por ejemplo, se dice que la religión está en contra del aborto, lo cual no es cierto. Es cierto ahora, pero no es cierto. En los 3 libros sagrados, el aborto estaba previsto. Se borró de la religión judía y se borró de la religión católica, que se reescribieron los libros de distintos profetas, digamos. Sí, papá. En el Islam está permitido. Hasta los 120 días de gestación está permitido el aborto. Al día 120 no, porque supuestamente baja el arcángel Gabriel e inserta el alma dentro del feto. Pero, a ver, te corto por una cuestión. Yo soy católico apostólico romano. Ahora, en mi discusión como legislador no voy a anteponer mis creencias religiosas o lo que mi iglesia exprese. Yo estudié en la Universidad Católica, y no tiene que ver con eso. Digo, eso es un error que podemos cometer. Por eso yo hablo de el respeto de escuchar todas las voces. Es una obligación que tenemos los legisladores. No podemos no escuchar y abrir nuestra cabeza, abrir nuestro corazón y escuchar todas las situaciones y no votar solo por la convicción, también votar por la responsabilidad. Muchas veces la ética de la responsabilidad se lleva puesta a la ética de la convicción. Tiene que ver con un proceso que tenemos que generar los legisladores a la hora de votar. Muchas veces por tener ganas de decir, no, bueno, yo pienso, y la verdad que si no escucho todas las voces, yo no escuché nunca todo el proceso y toda la discusión, y es una gran oportunidad, y nadie puede decir de que ha escuchado todas las voces, porque en la Argentina durante 30 años esta discusión se escondió abajo de la alfombra, y hoy es este gobierno el que ha tomado la determinación política que los legisladores tengamos la libertad de discutir esta problemática que afecta a muchas mujeres y también a muchos hombres. Acá hay que tener en cuenta que, y esto que yo repetía cuando decía respecto a la cuestión de género en el ámbito laboral, tiene que ver con la conformación de la familia, y esa discusión es una discusión muy profunda que nos tenemos que dar. Yo particularmente soy favorable al aborto justificado, porque por ejemplo una chica violada, jovencita, que no le permiten abortar y va a ser madre de un hijo no querido, puede llegar a tener un gran problema psicológico y hasta odiar ese hijo que va a tener. El Código Penal ya permite en esas situaciones. Sí, está permitido. Sí, no hay está permitido en el Código Penal. Acá se está tratando de sacar, hay una discusión muy profunda. Yo no soy abogado, pero uno trata de asesorarse. Por eso digo que tiene una discusión que no puede ser acelerada. Martín. Vamos a modificar el Código Penal en el capítulo que están los delitos contra la vida. Ahora, también si vamos a despenalizar el aborto, miremos nuestra Constitución, que contiene nuestra Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, donde en sus principales articulados establece la situación de la defensa de la vida
en estos hechos. Digo, es una discusión muy profunda que nos tenemos que dar, claro. no al simple hecho, ni tampoco esas acusaciones burdas de unos y otros, es decir, los que están a favor de la los que son vida. asesinos, los que no son asesinos. Digo, esa discusión Sí, no va. No se lo suma. puede permitir a todos los que estén fuera del Parlamento. Ahora, dentro del Parlamento esas discusiones no pueden suceder. Sí, tenés razón. Justamente el tema del debate, si no nos ponemos las pilas en debatir ideas y no partidos políticos o digamos, o conveniencias del momento, no se va a avanzar en el debate. Vos tocaste dos temas muy álgidos hoy, que son la equidad de salario y el tema del aborto. Te voy a traer un último tema como para que desarrollemos cortito y ya te dejamos libre porque también nosotros nos caemos del programa. ¿Cómo sentís que este año, a la luz de todas estas decisiones importantes, se va a volver a tratar la ley de reforma laboral en el sentido de volver a buscar un proyecto integral, o se van a realizar diferentes leyes que vayan ajustando ciertas normas laborales que el gobierno desea cambiar? A ver, nosotros tuvimos una experiencia en el mes de diciembre que tuvo que ver con un apoyo a un proyecto por parte de la conducción de la CGT y de muchos abogados asesores de sindicatos pertenecientes a la CGT. Ahora, cuando el proyecto entró en el Senado, algunos dirigentes, en su imprudencia o en su falta de protagonismo dentro del espacio sindical, van a los medios y empiezan a hacer bravuconadas contra los legisladores. Somos un gobierno responsable que entiende que la sociedad argentina tiene que evitar todo tipo de crispación, entonces lo mejor es empezar a discutir aquellos temas que nos juntan, que nos unen, que entendemos que generan, o estamos totalmente convencidos, y ahí está el consenso de que generan oportunidades en el mundo laboral y una modernización. Ahora, tampoco por miedo al conflicto no podemos parar de debatir lo que nosotros estamos convencidos que evita la generación de empleo. Ahora, te vuelvo a repetir, lo mejor para la vida y para la situación socioeconómica y política de nuestro país es empezar a discutir aquellos temas que tienen un consenso explícito entre los legisladores, ¿sí? Y la representación que tienen esos legisladores fuera del Parlamento en espacios políticos, sindicales, empresariales. Y aquellos temas que todavía no tengan un consenso fuerte por parte de todos estos sectores, se deberán seguir debatiendo, entendiendo también que cuanto más dilatamos esas discusiones, estamos quitándole la oportunidad a muchos argentinos de conseguir un trabajo digno en el sector privado. Martín, te hago la última cortita y ya te dejamos libre. Te mentí en la anterior, me parece, porque me gustó la respuesta que diste, así que dije, bueno, ya que estamos, le voy a hacer una más. Y ya definimos al arco. Vos, este es tu primer mandato como diputado, ¿verdad? Sí, bueno, mi primer mandato. ¿Cómo ves la conformación y la relación con la oposición en este año? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones desde la apertura de sesiones ordinarias para acá? ¿Pudiste trabajar con otros bloques? ¿Hay vocación de diálogo? ¿Están buscando pactos en conjunto con la oposición? Mira, yo vengo de ser concejal en un distrito muy complicado como es el distrito de la ciudad de Lanús, donde me tocó ser 2 años concejal en la oposición y 2 años concejal en el oficialismo, sin ser mayoría, tratando de construir diálogo permanente con los sectores de la oposición. La verdad que mi primera experiencia como diputado fue, te diría que muy triste, que fue lo que sucedió en diciembre, porque yo viniendo de un consejo deliberante, donde hasta te digo que he sesionado en alguna oportunidad amenazado por sectores que pertenecen a partidos políticos de la actual oposición en Argentina, nunca se llegó a una violencia verbal y hasta casi física entre pares. El respeto entre pares siempre tiene que estar presente, porque nosotros representamos mucho más que una voz propia, sino representamos a muchísima gente. Esa experiencia inicial en el Congreso fue, te diría, y como joven, y que vengo de un barrio, fue muy triste. Ahora, por mi propia forma de ser, yo trato de buscar los espacios de diálogo, y vengo hablando con muchos diputados de la oposición, y también en esta visión tenemos que, sobre todo los nuevos, tratar de ponerle una impronta distinta, que sé que el presidente de la Cámara y nuestro partido está a favor de eso, del mayor diálogo, y por eso eso te decía, tratar de buscar esos lugares donde nos encontramos todos, donde no importa la ideología y el partido político, sino el bien común de la gente. Bueno, Martín, la verdad que te agradecemos muchísimo la entrevista. No, gracias a ustedes. Y vamos a estar charlando seguramente a medida que entra el debate, te vamos a convocar de vuelta a ver si un día te venís hasta la radio, así salimos en vivo por Facebook también.
Dale, un abrazo grande, un saludo grande a Tandil, que tengo grandes amigos en Tandil como Gonzalo Santamarina, así que perfecto. Un abrazo grande. Adiós, saludos. Bueno, y nos vamos, se nos acaba el programa. Volvemos mañana martes 13, y les dejo una frase de uno, ya que estuvo María, de uno de mis autores favoritos, George Bernard Shaw, que decía las cosas con sorna e ironía, pero que eran verdades a puño cerrado, en una sociedad pacata y un siglo discriminador. Decía George Bernard Shaw: el cerebro de los necios transforma la filosofía en tontería, la ciencia en superstición y el arte en pedantería. Será hasta mañana y que Dios los bendiga. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales, una leyenda del sabor en Buenos Aires.